Vaya, veamos. El temario entonces para su examen del segundo periodo es el sustantivo. Aquí vamos a estudiar todo lo que es la clasificación del sustantivo por el significado, por la forma, cómo se forma en el plural. Entonces, ahí usted anota el sustantivo. Si usted ya revisó los temarios, creo que hay como 5 enlaces, porque lo hemos visto en 5 clases. Obviamente, como vamos a hacer repaso también, ¿verdad? Igual que en el primer periodo, yo esperaría que usted lea los temas de acá del libro, si puede ver los videos mucho que mejor. Y así si tenemos dudas, pues ahí las aclaramos, ¿verdad? Porque la idea del repaso también es aclarar dudas. El siguiente tema es tipología de los textos. Esa es una sola clase. Tipología de textos. Estamos anotando, ¿verdad? Tipología de textos. Vale. Siguiente tema, elementos de la narración literaria. Elementos de la narración literaria. Y el último tema sería lectura de cuentos de barro. Lectura de cuentos de barro. Que serían entonces los siguientes cuentos. Nochebuena, Semos malos y La estrella de mar. Anótenlo por favor. Nochebuena, Semos malos y La estrella de mar. Porque así aparecen los cuentos. Va, muy bien. Entonces, vamos a comenzar en esta oportunidad con lectura mecánica. ¿Quién tendrá ahí a la mano cuentos de barro? Ya les voy a decir cuáles son los que vamos, perdón, con qué cuento vamos a iniciar. Si usted revisa esos 3, Estrella de Mar la leímos. Hemos hecho lectura mecánica. Ya me quedé con la duda. No, creo que no. Ah, pues perdón. Vamos a hacer el cambio quizás. Creo que son 5. 5 de esos cuentos, ¿verdad? Nada más. 5 de cada uno. No, 5 por todos, porque tengo que evaluar los otros temas. Y en total de todos serían 15. Son 15 preguntas. Ahí estamos. Perdón ahí por el sonidito. Vaya, ya encontré el cuento. Entonces busque por favor La estrella de mar. Si no lo hemos leído, tienen toda la razón. Vale. ¿Quién lo tiene ya listo? Para que nos ayude. La estrella de mar. ¿Quién tiene ahí por ahí listo? Estrella de mar. Yo creo que aquí sí nos da la idea, ¿verdad? Es una estrella de mar. De eso trata el cuento. Hola, desde casa, ¿quién nos quiere ayudar a leer? Solo una persona ahorita. No. Vale, de aquí, ¿quién nos quiere ayudar a leer? No, porque es voluntario. Si no comenzamos el tema, si nadie quiere leer, pues yo comienzo el tema. El tema. ¿Alguien se puede hacer, no? ¿Como solo usted? No. Vale, dele. ¿Cómo se lee? Vale, Estrella del Mar, comienza. Genaro Prieto. Genaro Prieto y Luciano García estaban sentados en el troncón triste.
cadáver de árbol, medio aterrado en la playa, blanco en lo gris de la arena, o con ramas eran brazos, como de hombres que se meten camisas. Empezaba el sol de estero a dorar las puntas de los manglares. Era parada de agua por cumbres del sol, ponía a secar sus trapos de oro. Muy bien, gracias. Cabal, siguiente paso. La isla. La isla en medio había fondeado con sus peñascales nevados de palomas morenas, y era mesmamente la cabeza de un gigante bañándose y quitándose el jabón, empujando ya sin fuerzas la inmensidad. Pasó una garza, blanca, blanca como luna bajera, triste, triste como recuerdo, y silencia como nube. El viento se sienta y se desespera desnudo, y el agua de un tastazo en la orilla llegando, como quien escribe, a mojar el pie achatado de Genaro. Al mismo tiempo, una malla de plata ondea, luminosa y veloz, sobre la linfa del estero. Excelente, muy bien. Vamos a hacer ahorita una pausa. Vamos a ver de qué personajes podemos identificar en este cuento. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el cuento? Eso es simbólico. Claro, Genaro Prieto y Luciano García. Vamos bien. Aquí hay que leer así como aparece ahí. Vamos bien. Estos dos personajes, a ver, ¿quién leyó ya el cuento completo? No me quiero anticipar. Vale. Entonces, estos dos personajes, estos dos amigos, porque de hecho son amigos, ¿a qué se dedican? Ahí menciona los manglares, menciona el estéreo. ¿En qué zona geográfica serían entonces ellos? En la playa, excelente. Entonces, ellos se dedican a pescar y por eso es que el título es Estrella Mar, que viene a representar la estrella de mar. Dentro de esto hay una creencia. ¿Cuántas puntas tendrá una estrella de mar? 5. Va, muy bien. Entonces, ellos se han topado con una estrella de mar que tiene la peculiaridad que tiene 6 puntos. Y se tiene la creencia de que esto es como un amuleto. Y aquel que la posea, que tenga esta estrella de mar, dice que va a ser, ahí dice que el cuerpo no va a penetrar. Entonces ahí está utilizando un tipo de figura literaria para darnos a entender que se va a volver inmortal. ¿Cómo creen que es la reacción de estos dos amigos ante esta situación? ¿Cuál? No lo pueden creer. Asombrados, muy bien. Muy bien. Ahí vamos a ver un defecto, gracias. La codicia, ¿sí? Porque si estamos hablando que solo es una estrella de mar y a quien la tenga le va a dar este atributo que lo va a volver inmortal, ¿cómo van a hacer entonces estos dos amigos para compartir ese amuleto, digámoslo? Entonces, de eso trata el cuento. ¿Hola? Para que usted lo lea, ¿verdad? Yo nunca lo voy a decir así. Ya cuando hagamos ¿cómo se llama? El repaso, cuando nos preparamos para el examen, porque yo voy a sobreentender que usted ya la leyó, entonces sí vamos a hablar completamente. Pero ahorita no. Vale. ¿Desde cansa entonces alguna duda con esto? Hola. ¿O no se escucha? Sí, se escuchó. Vale. Muy bien. ¿Dudas entonces? No, vamos bien. Vale, muy bien. Entonces, en esta semana, que para nosotros va a estar bastante corta, porque no vamos a tener definitivamente las 5 horas clases, sino que ya revisé, y solo vamos a tener una, esta. Vamos a hablar del cuento realista. Esos temas, pues,
lo vamos a evaluar hasta el tercer periodo. Y vamos a ver en este caso el indicador, ¿verdad? Que vamos a identificar las características de los diferentes cuentos realistas y a sus representantes. Para esto, nosotros vamos a hablar un poquito sobre lo que es la familia. A ver, ustedes que están en casa, ¿qué es lo que observamos en la imagen? ¿Qué vemos en la imagen? Es un árbol, ¿verdad? En el árbol nosotros estamos viendo diferentes, como un árbol genealógico, pero estamos viendo diferentes roles. Tenemos la familia, tenemos abuelo, tenemos papá. ¿Qué otros roles hay ahí? Amigos, muy bien. Hija, ajá, hijo, hija, muy bien. Mamá, abuelo, mamá, los tíos. Los tíos. Aquí dice pareja. Pareja. Va, muy bien. Dice por acá, ajá, tíos, primos, ajá, hermano, abuela, madre, sobrina. Aquí se ve chiquito, chiquito, ahí está sobrina. Sí. ¿Ya lo vieron? Sí, sí. Va, muy bien. Marido. Va, muy bien. Vamos a ver. ¿Todos esos roles existen en una familia? Sí. Sí, va, muy bien. Entonces, si nosotros, ustedes tienen abuelos, ¿verdad? Sí. Va, muy bien. Tengo bisabuela, pero ahí no está. Ajá, va, muy bien. Todavía no hemos llegado, todavía no está, ¿verdad? Sí, uy, qué bien, está bien extensa su familia. Entonces, si tenemos abuelos, ¿qué rol desempeñamos nosotros referente a nuestros abuelos? Ustedes que son de sus abuelos, ¿cuál es el lazo? Que nos une. Nietos. Muy bien, sí, que tampoco está acá, ¿verdad? Va, entonces, muy bien. ¿Qué implica entonces ese árbol para nosotros? ¿Qué puede implicar? Las personas que comúnmente vemos, con las que tendríamos que convivir más. Tal vez las que nos cuidan, eso depende. A mí mi bisabuela. Ay, vaya, mire qué bonito. Ah, usted era la que cocinaba, ¿verdad? Su bisabuela, ya me acuerdo. Ya está bastante, pero está, hay que cuidarla, ¿verdad? Sí, pero ella no se deja. Eso es algo normal. Así como nosotros estamos chiquitos que queremos correr antes de aprender a caminar, así están en esta edad, entonces mucha paciencia y mucho amor sobre todo. Va, muy bien. Desde casa, ¿qué podríamos decir entonces referente a ese concepto de la familia, chicos? Uy, hola. Fíjense que es bien importante porque acá ustedes, o sea, si hablamos en relación a nuestros padres, el rol que representamos es hijos. Si estamos hablando con nuestros tíos, seríamos, de nuestros tíos, perdón, seríamos ¿qué rol? Sobrinos, muy bien. O sobrinas, ajá. Si tenemos, bueno, si tenemos hermanos, igual, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, dependiendo del contexto, vamos a ir cambiando los roles, ¿sí? Porque para nuestros padres somos sus hijos, para nuestros abuelos somos nietos, y así vamos. Lo importante siempre es ir construyendo. Y lo que acá nos decía Valeria, ¿verdad? Muy bien, Valeria, tiene que ver mucho también. Hay personas que llegan a casa y forman parte de nuestra familia, pero sin tener un vínculo de sangre, sino que ya es más un vínculo afectivo. Igual, nosotros los consideramos como familia, ¿verdad? Y eso es bien. Como nuestros amigos, que a veces les hermanos. Exacto. Y ya dentro de casa también nos ayudan a reconocer eso, ¿verdad? Entonces, eso también es bien bonito. Y siempre vamos a tratar de ir fomentando todo esto. Vamos a hablar entonces ahora ya directamente de lo que es el cuento realista. Cuando hablamos del cuento realista, ¿qué idea nos da? El concepto cuento nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué implica hablar de un cuento? Implica hablar de una historia, que esa historia va a tener una estructura. Aquí estaríamos hablando de un inicio, un nudo y un desenlace. Desenlace final, correcto. Cuando yo hablo de esa estructura, ¿cómo está organizada? En el caso, por ejemplo, de cuentos de barro, estos son unas muestras de cuentos realistas. ¿Por qué se les llaman realistas? Porque acá van a representar
ciertas situaciones propias de una sociedad determinada. Fíjense, por ejemplo, aquí los nombres dice Genaro Prieto. Yo creo que ahí no hay ningún problema en cuanto a pronunciación, pero cuando dice ¿cuál es la otra? Cristiano García, y lo escribe con Y, ¿verdad? ¿Se fijaron en eso? Espero yo que se fijan. O sea, no es que sea un error ortográfico, sino que aquí lo que hace Salarrué es tratar de representar ese estilo coloquial que se tiene en el campo. Ahora quizás en el siglo XXI sí todavía lo vamos a observar, tal vez en un menor porcentaje, porque la mayoría de chicos, digámoslo así, tenemos ese acceso a lo que es esta educación pública, ¿verdad? Entonces, vamos mejorando un poco, pero en aquel momento, cuando Salarrué escribe estos cuentos, pues los jóvenes no asistían a la escuela. ¿Por qué creen que no asistían a la escuela? Ya por 1920, por ejemplo. Excelente. En ese momento, la sociedad estaba organizada de esta forma. Los hijos ayudaban en las tareas agrícolas, ¿verdad? Cultivaban la tierra, se iban a cazar a veces, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué era lo que realmente estaba en ese momento? En esa época también se daba mucho lo que era la porta del café. Entonces, si ya usted andaba por los 15, 16 años, usted podía perfectamente ir a esas fincas y usted cortaba café, pero no es de que no voy a ir a las 4 de la mañana y voy a regresar a las 6 de la tarde. Muchas veces se tardaba un día en poderse trasladar del lugar de origen hacia donde estaban las fincas de café. Entonces, eso es lo que presenta en este caso. Por eso son cuentos realistas. Hable con su bisabuela y le va a contar todas las historias y por ahí de cómo se daba todo esto. Ella contaba algo. Ay, me imagínense, y no le he contado que eso bien tiene las joyas. Ajá, exacto. Vale, vamos a hablar entonces cómo surge el realismo. Si usted tiene el libro, que eso es lo que les iba a decir, ahí está en la página. Ay. Vaya. Estamos en la página 106. Yo lo que he hecho es extraer como que las ideas más importantes ya de esta información. Entonces, los que estamos en casa creo que nos van a ayudar. Dice que este movimiento literario se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Es una corriente artística. ¿Por qué se le llama en este caso una corriente artística? Porque no solo se da en literatura, también se da en pintura y se da en escritura. Si nosotros observamos aquí la imagen, estamos viendo cómo una persona tiene acá, usted está viendo un instrumento. ¿Quién sabe cómo se llama este instrumento? Hacha. Un hacha, muy bien. ¿Para qué sirve el hacha? Para cortar árboles, muy bien. Y aquí lo estamos observando, ¿verdad? Como en este bosque, pues están talando árboles. ¿Cuál creen que sería el uso que se le está dando a esos árboles caídos ya? ¿Para qué los están cortando? Para hacer leña. Muy bien, vale, gracias. Podríamos estar fabricando muebles para hacer leña, para fabricar el carbón. Muy bien, para utilizarlo para construcción. Entonces, hay diferentes usos, ¿verdad? Y eso, a ver, esa situación de utilizar la naturaleza para poder nosotros como seres humanos mejorar nuestra vida no es algo nuevo, ¿verdad? Eso ocurre desde hace mucho tiempo. Lo malo es que a veces quizás nosotros los humanos no logramos medir el utilizar solo lo que nosotros realmente necesitamos, sino que lejos de eso nos queremos enriquecer, ¿verdad? Y ahí es donde viene la deforestación en un montón de situaciones. Muy bien, dice que va a intentar reproducir fielmente la realidad. ¿A qué se refiere? Va a intentar reproducir las historias, posiblemente pueden estar basadas en hechos reales, pero no va a presentar los mismos personajes de forma real. ¿Sí? Esta literatura es bien importante por eso. Cuando nosotros estamos leyendo, usted realmente se imagina que estos personajes de verdad existieron. Y no es que han existido así exactamente con los nombres, con las características que nos presentan los autores, ¿verdad? Porque esta es la idea realmente de este tipo de texto, que nosotros creamos que aquello suceda realmente. O sea, son situaciones que sí sucedieron y están siendo recreadas con otros personajes y posiblemente con otras situaciones adicionales y las vamos.
Entonces, por ejemplo, lo que decíamos acá en esta historia de Seamos Malos, esa parte de la codicia, ese defecto, creo que es uno de los 7 pecados capitales, ¿verdad? No es algo nuevo. Eso sucede desde el momento de la creación, ¿verdad? Ya por Caín y Abel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el autor. ¿Cómo va a intentar reproducir fielmente esta realidad? Bueno, se va a valer de 2 herramientas. Una, lo que es la observación objetiva y lo que es la observación directa. Si yo quiero escribir un cuento realista, yo no puedo suponer las situaciones. Tengo que buscar y observar cómo vive la gente en este tipo de entorno, o sea, cómo vive realmente en el mar, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las circunstancias que los rodean? Entonces, estos escritores, cuando redactan este tipo de contenidos, eso es lo que hacen. Ellos dejan sus comodidades, digámoslo así, y se van como que a recorrer el país, ¿verdad? Los lugares que ellos quieren representar. Es bastante representativo. ¿Dudas acá? ¿Cómo vamos? Todo bien. Esto es lo mismo del libro, lo único que yo lo pongo más detallado. Vale, vamos con la siguiente. Tiene como protagonista al ser humano común. Cuando decimos al ser humano común, ¿qué estaríamos entendiendo por eso? Ser humano común, ya no sería tan común. Va a decir como vimos en Estrella de Mar. ¿Estos hombres a qué se dedican? A pescar, ¿sí? Podemos hablar de gente que cultiva la tierra, así como lo leíamos en La Botija, que lo que hace es José Pachaca, arar la tierra. Entonces, a eso se refiere, personas comunes. En el cuento de Nochebuena, por ejemplo, vemos a una madre, ¿verdad? Que va con sus 2 niños. Aquí estamos viendo una situación bastante importante en nuestro país y es el caso de cuando están madres solteras, ¿verdad? No, y esa lucha de estas madres por sacar a sus hijos adelante, sea como sea. Entonces también es una característica. Intentan representar al mundo tal como se percibe, porque van a representar un momento importante de una sociedad determinada. Y cada género construye su mundo de ficción de acuerdo a sus propias reglas. Esto es bien importante. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen de una guerra, ¿verdad? Una situación de guerra, que también puede partir de un hecho real que se convierte en una literatura. El próximo año, Dios mediante, ustedes, bueno, estaríamos leyendo una novela que se titula La Última Guinda. Y La Última Guinda está basada en el contexto nuestro, lo que es la guerra civil. Está por allá por 1980, 1984, que era donde comenzaba. Entonces, ahí vamos a ir viendo mucha literatura importante. Y los cuentos realistas también tienen como objetivo denunciar algunas condiciones negativas de la realidad. Eso puede ser condiciones negativas en relación a la sociedad en sí o también en cuanto a los defectos de nosotros los seres humanos. ¿De acuerdo? ¿Qué son las características que tienen ahí, verdad, en el libro? Veamos entonces. Ya en sí vamos a hablar ahora de estas características específicas del cuento realista. Pinta fotográficamente la realidad, el ambiente o la realidad. Retrata el costumbrismo de los pueblos y eso lo podemos ver también en cuentos de barro. Todas estas expresiones, ¿verdad? Esas contracciones de palabras que existen también y las costumbres. Emplea un lenguaje coloquial. Cuando hablamos de un lenguaje coloquial, es el lenguaje sencillo que todos entendemos, ¿verdad? Y presenta un conflicto entre el individuo y la sociedad. Bueno, por ejemplo, en el caso del cuento Seamos Malos. ¿Por qué se tiene que ir este señor con su hijo hacia Honduras? Goya Cuesta, no, Goya Cuesta y su hijo, y el cipote dice ahí. ¿Por qué es que se tienen que ir a Honduras? ¿A qué es que van a Honduras? ¿A pasear van o a qué van? ¿Quién se recuerda? Va desde casa, porque aquí sus compañeros están bien activos, pero necesito que también ustedes participen. Y ellos aquí ya me contestaron. Pero ustedes no, van desde casa. Aquí es que iba Goyo Cuestas y su hijo a Honduras. ¿Quién se recuerda? A trabajar, creo. Sí, excelente, muy bien, van a trabajar. Entonces,
Ahí se ve claramente ese conflicto entre el individuo y la sociedad. O sea, la necesidad de buscar mejores fuentes de ingreso, buscar otra fuente de empleo, lo lleva a, ¿cómo se llama ese fenómeno? Cuando tenemos que irnos a otro país, a migrar. Excelente. Pregunto, ¿actualmente todavía se da esa situación? Sí. Estamos en el siglo XXI. Sí, ¿verdad? Entonces ya lo vemos de otra forma. Y aquí lo vemos a un país bastante cercano, ¿verdad? Yo creo que ahora, bueno, dependiendo del trabajo, se da también lo contrario. Ya muchos hondureños también están migrando. Emigrando sería, ¿verdad? Perdón, ahora lo contrario, hacia nuestro país en busca de mejores oportunidades. Y aquí veíamos cómo sucedía esto. Entonces, a eso se refiere. Veamos la siguiente. Muestra el análisis de una realidad social histórica, porque va a plasmar un momento histórico importante dentro de la sociedad. Narra los hechos con objetividad, utiliza siempre la observación directa, utiliza descripciones claras y precisas, y los hechos narrados son verosímiles. Cuando dice que los hechos narrados son verosímiles, es porque son creíbles. Usted se compenetra tanto en la historia que usted piensa, esto realmente sucedió. Pero lo que decíamos, ¿verdad? Va a tratar de adaptar esa realidad. Y la observación directa, pues tiene que ver con el análisis del entorno que yo quiero representar. Por ejemplo, si usted en algún momento determinado, hace una investigación sobre el comportamiento, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes de séptimo grado durante el receso, yo tengo que observarlo cómo es el comportamiento. Y ahí es donde va esa observación directa y la observación objetiva. Yo voy a tomar datos de todo lo que sucede, si comió o no comió, si jugamos, qué más, si sufrimos algún accidente, si viajamos, si necesitamos todo eso, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede? Hace eso, vamos. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? Fíjense que hay una parte bastante importante. Perdón, aquí teníamos lo que era la botija de Salarrué, que ya lo habíamos visto. Ay, se me trabó esto, creo que me adelanté mucho. Va, muy bien. Siempre el objetivo de un cuento realista es denunciar algunas condiciones negativas de la realidad. Eso sí lo vamos a tener en cuenta. Sí, va, muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que son los autores y obras. Vale, vamos a ver. ¿Quién nos quiere leer el fragmento, la biografía que aparece ahí en su libro texto en la página 107 de Charles Dickens? Yo creo que todos lo conocemos por esta película, ¿verdad? Esos cuentos de Charles Dickens. ¿El señor cómo se llama esto? Y aparecen los 3 escritos de la Navidad, el pasado, el presente y el futuro. Señores, es que yo no soy mala por el inglés. ¿Sí? Entonces Charles Dickens escribe estas historias. Y tiene un montón. La verdad que él tiene mucha importancia dentro de este género, ¿verdad? Del realismo. Vale, vamos a ver, desde casa. ¿Quién nos quiere ayudar a leer esa biografía, por favor? ¿Solo uno? Solo es la parte de Dickens. Sí, por favor. Charles Dickens, 1812-1870. La historia de nadie. El guardián Villa. El velo negro. Muy bien, gracias. Él dice que nace y fallece en el Reino Unido, uno de los escritores más conocidos de la literatura universal. Mostró gran dominio del género narrativo, el humor, el sentimiento trágico de la vida, la ironía, con una aguda e intensa crítica social, así como la descripción de personas y lugares, tanto reales como imaginarios. Hay un cuento bien emotivo que es La niña de los fósforos, creo que se llama. Sí. Cuando usted ve ¿qué sería el cuento así en animación, el muñequito? Uno llora. Y cuando lo lee, llora más. Porque sí, no sé. Yo no leí eso porque lo tenía en libro. Con imágenes, entonces. O solo letra. Sí, pero ya cuando uno analiza bien la parte, ¿verdad? Que esta niña muere de esta forma. Sí, pero que ella intentaba, ¿verdad? Ayudarle a su abuelita. ¿Hola? Una niña que vendría a ser. O cerillo es un voto. Ajá.
Entonces, porque no me lo puedo muy bien porque hace mucho. ella vivía con su abuelita fallece, entonces, dada esa situación, por el frío, el invierno, porque estamos hablando que es en el Reino Unido, se dedicaba a vender fósforos y nadie le compraba. Entonces llegó un momento en que, bueno, ya no se pudo regresar a la casa, no creo que trabajaba, ¿verdad? Para alguien. Los padres la dejaron afuera de la casa. Sí, pero no eran los papás, no, que eran los que la cuidaban. Entonces, como ese día no vendió, se quedó afuera. Entonces, por el frío encendió uno y yo creo que era una mesa con alimentos y se apagó el cerillo. Un fósforo, ¿cómo se llama? Un árbol de Navidad. Ajá. Sí, porque justo la noche buena. Y por último, iba a la abuela. Que ahí deducimos que ya ella muere y ya se encuentra con la abuelita. La llevé con ella y empezó a tomar uno y otro hasta que la abuela se vengó. Literal, la niña murió congelada. Y el siguiente día todo el mundo dijo, ¿verdad? Que por qué no lo habían ayudado en ese momento. Ajá, correcto. Vale. José María Méndez. Ahora sí tenemos un escritor salvadoreño bastante importante dentro de estas muestras. Él tiene una compilación de cuentos tituladas Las Mormonas y otros cuentos. Y aquí es bien emblemático porque los 3 primeros cuentos que él presenta en esta colección inician de la misma frase. Dice, tengo 3 mujeres con casa puesta y no puedo ir donde ninguna de ellas porque las 3 me pegan. Y son 3 cuentos donde el narrador va explicando cómo sucede esa situación. En unos se puede deducir que él se imagina esa situación porque es completamente ebrio. Entonces, cuando él regresa a la casa, la esposa lo está esperando con algún objeto para pegarle. Y él, de la misma alucinación que tiene, no ve a una sola esposa, ve a 3, ¿verdad? Entonces, es bien interesante eso. Tenemos Las Mormonas y otros cuentos, ahí están, 3 al cuadrado y Tiempo Irredimible, dentro de lo que es la literatura más importante de él. Antonio Rivas Bonilla, otro escritor salvadoreño. Con él tenemos, pues, Andanzas y Malandanzas, donde aparece aquí un perrito como el protagonista principal y ahí vamos conociendo todas las vicisitudes y todas las aventuras que este animalito pasa, ¿verdad? En una sociedad salvadoreña propia nuestra. Aquello que le tiran tortillas duras, ¿verdad? Y eso es lo que él come. También tenemos a Francisco Herrera Velado, otro salvadoreño. Quiero ver dentro de él, sí, Agua de Coco, Fugitivo, Mentiras y Verdades, La Torre del Recuerdo, como literatura más representativa. Vale. ¿Cómo vamos hasta el momento, chicos? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Si yo les pregunto entonces, ¿cuál es el objetivo más importante de los cuentos realistas? ¿Qué me responderían? Ahí lo tienen exactamente en la página 106. Subrayenlo, por favor. En el 4º párrafo. Vale, léalo, Victoria, por favor. Página 106, el 4º párrafo. Dice, los cuentos realistas tienen como objetivo denunciar algunas condiciones negativas de la realidad. ¿Sí? Eso es lo que va a presentar. Y como decía aquí César, que me encantó eso, que ya de solo lo dedujo, y eso es bueno, fíjense, de la literatura, esa parte de como... Exacto, de intentar deducir, esa deducción, así es. Entonces, cuando siempre hagámoslo, si yo me equivoco, créanme que se aprende más. Cuando le doy en el clavo, uno se siente como que muy bien, ¿verdad? Esa codicia, ahí se ve. Si lo vemos también, por ejemplo, en Seamos Malos, ahí se ve una parte de lo que es la avaricia. En Nochebuena, podríamos decir ahí un poco de lo que es la injusticia. Porque o sea, los niños definitivamente tienen derecho a todo, ¿verdad? Yo creo que hoy es ustedes como jóvenes, ¿verdad? Saben cuáles son sus derechos, pero también sabemos cuáles son nuestros derechos.
Por ejemplo, ustedes, ahorita estamos ejerciendo un derecho muy importante que es la educación, ¿no? Y usted tiene que ser valeroso. Porque es lo único derecho, pero también es un deber. ¿Verdad? Claro, vale. ¿Dudas que tengamos entonces? No hay nada. Fíjense que nosotros en la página 108 nos están presentando un cuento. Uy, no sé, ya es la hora, perdón. Nos están presentando, perdón, un repaso. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Vale, entonces, si no hay dudas, chicos, muchísimas gracias por su asistencia. Siempre recordar que podemos ver las clases del Ministerio de Educación, ¿verdad? En la televisión nacional o escucharlas a través de la Radio Nacional. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Feliz día. Y nos vamos a la siguiente clase. Cuídense.